En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La cuenta, secretario. Presidente, no tenemos cuenta. El primer proyecto que está en tabla es un proyecto que se consideró el día de ayer y respecto del cual se solicitó un plazo breve para presentar una indicación relativa a la imputación del gasto fiscal que se ingresó ayer y que correspondería votar ahora. ¿Está el ministro afuera, presidente? Sí, hagamos pasar, por favor. Al menos el año pasado habría sido una vida mucho más difícil. Ahora lo echamos de menos, sí. Nada es distinto después de que usted se fue a la Comisión de Educación. Nada es igual. ¿Nada? Sí, cambia todo, cambia. Esa encuesta nos asegura que se porta mucho mejor. No, esa encuesta bien también. No, pero sí tiene que ver con la renovación de la comisión. Fue mucho la renovación de golpe. Entonces, claro, la continuidad hoy día que la representa Yanna y Gustavo. Está bien. Bienvenido, ministro. Este es un trámite breve. Ayer, como le consta a toda la comisión, revisamos el proyecto y solo quedó pendiente el ingreso de una indicación que básicamente venía a dejar claro dónde estaba asignado, dónde estaba imputado el presupuesto, que a su vez era indeterminado, de cuánto podía costar los mayores subsidios por creación de nuevos colegios en el caso de que haya mayor demanda a la oferta existente en un determinado lugar, ya sea por creación de nuevos establecimientos educacionales o ampliaciones de los existentes, siempre y cuando cumplan con ciertas normas de calidad y no haya una oferta de una institución gratuita que cumpla con esos mismos requisitos de calidad. Entonces, el gobierno ingresó ayer la indicación. No sé si quiere usted, secretaria, leerla, por favor. Presidente, la indicación incorpora un artículo 3º transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo 3º. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio de Educación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a los recursos que contemplen las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Muy bien, creo que, bueno, ministro. Presidente, muchas gracias. Saludar a los senadores presentes, la Secretaría. Es simple, me interesa que todo el mundo comprenda por qué a nuestro juicio es indeterminado. Incluso eventualmente no es mayor gasto. Y eso tiene que ver con una cuestión esencial. Finalmente el gasto operacional de tramitar todos estos procesos ya están considerados en el costo de la operación de las seremías del Ministerio y del propio Ministerio. Y por otro lado, el mayor gasto eventualmente podría venir por el lado de la subvención, que en estricto rigor no es mayor gasto, porque las subvenciones las vamos a pagar estén en un establecimiento educacional o en otro.
Por lo tanto, es un gasto que está considerado, o al menos proyectado en el programa 20 de la partida del Ministerio de Educación, que es el de las subvenciones. Y efectivamente, como la subvención es una proyección, en años anteriores nos ha faltado plata, lo que ha sido suplementado por el Ministerio de Hacienda, porque es un cumplimiento legal, o en otros años ha sobrado plata, lo que significa que luego se reasigna a otras áreas del fisco que requieren o se van al Tesoro Público. Esa es la dinámica del programa 20, dado que es una proyección que finalmente está asociado a la matrícula, pero también a la asistencia promedio por trimestre móvil. Y como esos flujos son variables y dependen, no sé, si hay alguna contingencia climática, alguna paralización, todo eso va afectando si es que se gasta más o gasta menos. Es indeterminado, pero en estricto rigor uno podría incluso sostener que esto no representa un mayor gasto porque la subvención hay que pagarla a todo evento. Eso, presidente. Gracias, ministro. Aprovechando este tema, ayer algo lo conversamos. La aguda caída de la natalidad en Chile, en principio debiera, por supuesto, producir una baja también aguda en la demanda por cupos en la educación, que ya debiera irse notando. Usted comentaba ayer que esto todavía no se nota tanto, básicamente por la compensación de flujos migratorios. Usted contaba que hay lugares en que casi el 80% de la matrícula son efectivamente hijos de migrantes, pero no sé si ustedes mismos en el Ministerio o la DIPRES ha ido construyendo un flujo de qué es lo que debería significar en términos de mayor gasto justamente en matrícula, por asistencia, etcétera, a través del tiempo. No sé dónde vamos a estar parados en 10 años más. Efectivamente se marca un menor gasto agudo porque esto es un gasto importante del Estado de Chile y por lo tanto me imagino que está de alguna manera calculado. ¿Usted tiene ese dato o no? Quizás antes, a lo mejor quiere complementar el senador Sandoval y después usted, ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, estoy miembro incidental de esta comisión hoy día, pero el tema educacional es un tema que nos ha tocado vivir a lo largo del país, particularmente en mi condición de alcalde durante varios años. O sea, una pregunta, presidente, respecto a este particular, porque no sé si este concepto de carácter indeterminado en un proyecto es habitual de uso corriente. Para mí es medio novedoso la nomenclatura, y como este gobierno siempre suele crear cosas medias extrañas, novedosas, este carácter indeterminado llama profundamente la atención la definición. Pero más allá del término, hablemos. Lo que dice el presidente en realidad es verdad. O sea, la caída, uno ve los establecimientos, la caída de la matrícula de los establecimientos. Te cuento un caso del liceo emblemático de Coyhaique, el liceo Josefina Aguirre Montenegro. Cuando era alcalde tenía 1.700 habitantes. Alumnos. Hoy día tiene 300 y tantos alumnos. ¿Ya? Entonces, la pregunta va básicamente a ser, en los últimos años, han habido creaciones, probablemente sí en el norte, ¿no es cierto?, pero a nivel nacional es una cifra significativa el eventual requerimiento de mayores ampliaciones de matrícula. ¿Hay alguna información de eso? Presidente, sí, solo reiterar que en el caso de... A ver, es primera vez que me toca también el uso del concepto indeterminado en un proyecto de ley que tiene algún nivel de incidencia presupuestaria. Pero en este caso es muy preciso porque efectivamente la subvención que uno gasta en el año, yo hoy día no sé cuánto se va a gastar el próximo año en subvenciones y nadie lo va a saber. Digamos, y nadie lo va a saber hasta que se termine. Lo que uno hace es proyectar. Y esa proyección a veces queda grande, a veces queda corta. Si queda corta, el Ministerio de Hacienda, no es que el Ministerio de Hacienda, de hecho, habitualmente lo que hacemos son reasignaciones internas. O sea, vemos dentro del Ministerio de Educación en qué área hay subejecuciones que son las que se movilizan y si llegara a faltar, que no nos ha ocurrido en este periodo, el Ministerio de Hacienda tendría que proveer. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento legal. La subvención es ley, no puede no cumplirse. Pero la mayor parte de las veces lo que sucede es que la subvención no se gasta completamente, lo que se proyecta queda corto. ¿Por qué? Porque hemos tenido una disminución de la matrícula, porque hemos tenido disminución de la asistencia ha sido irregular. Solo como dato, este es un dato de ayer. Ayer me lo dio el jefe de Planificación y Presupuesto del Ministerio. Este año tenemos una subejecución de 30.000 millones proyectados para el final del año. Es decir, el 100% de los recursos proyectados en subvención van a sobrar 30.000 millones.
¿no? Eso significa que efectivamente se gastó menos de lo que estaba proyectado, no porque haya un problema de ejecución presupuestaria, sino porque es muy poco. El año pasado fueron 150.000 millones, porque hemos ido también precisando. O sea, a veces uno queda más largo en la subejecución y al año siguiente se ajusta un poco más y uno va tratando de calibrar la puntería. Pero como decía recién, al estar la subvención asociada a la asistencia promedio por trimestre móvil de los estudiantes, hay factores especiales que inciden en que efectivamente esa asistencia disminuya. Por ejemplo, el terremoto en Atacama, que hubo este año. Eso afecta a la asistencia en Atacama. Y eso significa que Atacama va a aparecer con indicadores de asistencia más baja el próximo año y que este año se gastó menos recursos en subvención en Atacama por producto de estos 6 establecimientos que quedaron con algún tipo de daño y que tuvieron que sufrir adecuaciones. Ayer lo hablábamos también en el proyecto de ley, presidente. Cuando se pasa de un establecimiento, pasa de jornada escolar completa a media jornada. También eso significa que el valor de la subvención cambia, porque el valor de la subvención con jornada escolar completa es más alta que el de la media jornada. Entonces, todos esos elementos son los que influyen, en definitiva, en la proyección, ¿no? Entonces, la proyección nunca es un 100% precisa. De hecho, haber quedado con 30.000 millones de subejecución es muy preciso para la masa de más de 7 billones de pesos que implica en la partida de educación las subvenciones en su conjunto. 7 billones. ¿No? Entonces 30.000 millones, la verdad es que casi es achuntarle al centro de la diana. Pero eso es, por esa es la razón por la cual uno podría señalar que es indeterminado. Incluso lo que decía recién, como la proyección ya está contemplada porque esos estudiantes ya están en el sistema, uno incluso podría sostener que no hay mayor gasto. No solamente que es indeterminado, sino que en estricto rigor no va a haber mayor gasto porque esos niños estén en el colegio 1, en el colegio 2, en el colegio 3, la subvención se paga igual, ¿no? Ahora, sobre la proyección de población, nosotros lo explicaba un poco ayer. Estamos trabajando fuerte en las estimaciones de déficit que tenemos a nivel nacional. Efectivamente, en el norte se han creado déficit de matrícula. Porque efectivamente nosotros hemos visto que a nivel agregado la baja de estudiantes en el sistema todavía no impacta el sector escolar. Está comenzando a impactar el sector parvulario, ¿ya? Y estos fenómenos, como los que relataba el senador por su intermedio presidente, obedecen más a movimientos de estudiantes por dependencia administrativa que a una disminución significativa de la población estudiantil en su conjunto. Lo explico. Muchos estudiantes que ayer estaban en un colegio público, hoy están en un colegio particular subvencionado, ¿no? Las preferencias se han ido movilizando hacia esos sectores. Por distintas razones, ¿no? Porque ha habido deterioro de la infraestructura pública, por los paros, por X elementos, ¿no? Así como también tenemos menos, pero tenemos escuelas públicas que han ido creciendo en el tiempo. Mayoritariamente lo que ha sucedido es que la población estudiantil se ha ido trasladando a otras dependencias administrativas. Entonces, efectivamente, fenómenos lo estamos analizando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el propio Ministerio de Educación a través de la información que nos entrega habitualmente el SAE, porque eso nos permite identificar justamente dónde están esas presiones. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, Iquique y Alto Hospicio. En el caso de Antofagasta, Mejillones. En Atacama este año ya no, pero el año pasado sí. Son lugares donde la matrícula está creciendo, producto de estos movimientos de población que están sucediendo. Y en el caso del sur también hay un fenómeno especial. También lo conversábamos ayer a propósito de la situación de las escuelas rurales, de que la población post-pandemia urbana, en una proporción significativa para efectos de lo que significa esto en el sector rural, se movió a las zonas rurales o a las zonas costeras. Por ejemplo, en el litoral central, acá en la zona de Algarrobo, el Quisco, el Tao, San Antonio, tenemos problemas de oferta educativa y hemos tenido que construir nuevas escuelas porque post pandemia mucha gente se fue a vivir a esa zona, lo que significó una presión fuerte a establecimientos educacionales que nunca habían tenido una demanda mayor que la capacidad que tenían de absorber, porque son poblaciones pequeñas. Entonces, además, son poblaciones pequeñas en el que un movimiento migratorio interno, porque ahí no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de chilenos que se fueron de Valparaíso o de Santiago a vivir a la playa, digamos, eso es.
o a las zonas cercanas a la playa. Es una zona muy linda además. Entonces, efectivamente, eso sucede y la respuesta ha sido ir construyendo infraestructura. Ahora, ¿qué tipo de infraestructura? Infraestructura modular. Porque como esto es parte del fenómeno migratorio, el día de mañana podrían irse de ese lugar y efectivamente la infraestructura podría quedar inmediatamente en desuso. Construir una escuela, una reposición de una escuela mediana, estamos hablando de entre 500 y 600 estudiantes, dependiendo del territorio del país, pero en general está entre los 25.000 y los 35.000 millones de pesos. O sea, comprenderán que es una inversión que uno no puede hacer con responsabilidad cuando los flujos de movimiento de personas podrían efectivamente hacer que la demanda cambie de un año para otro o durante un mismo año. Por eso que la opción que hemos tenido es la inversión de infraestructura modular y no se imaginen cuando yo hablo de modulares, contenedores. Las escuelas modulares hoy día son de verdad mucho mejor que las escuelas regulares. Con aire acondicionado, termopaneles, aislamiento térmico, con sistemas eléctricos de primer nivel. O sea, uno los mira y en realidad es una escuela en regla, mucho mejor que la mayoría de las escuelas que tenemos. Con una duración que a lo menos nos permite proyectar con tranquilidad, si uno hace las mantenciones regulares, 10 a 15 años de vida útil, tranquilamente. Entonces, hemos ido resolviendo por esa vía, lo que efectivamente implica que son inversiones más baratas, más rápidas también, para responder a este fenómeno y además en caso de que efectivamente los movimientos de personas cambien, también permiten desmontar y trasladar a otros lugares si llega a ser necesario. Eso es lo que estamos trabajando, presidente, senador, por su intermedio. Muy bien, gracias, ministro. Secretaria, ponemos en votación la indicación. Se somete entonces a votación la indicación del Ejecutivo para la incorporación del artículo 3º. Senador Sandoval. Transitorio. Transitorio, así es, sobre imputación de gasto fiscal. Senador Saavedra. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión y despachado el proyecto. Muy bien, se va. Sí, a sala, pero no ahora. Algún día irá a sala, ministro, este proyecto, así que la esperanza. Muy bien, y como el senador Sandoval se va, porque tiene otra comisión, yo autorizo que sea reemplazado por el senador Rojo Edwards. Así que. Sí. Bien, vamos a ver el tema del proyecto turismo. Y ahí viene la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Secretaria, explique, por favor, el estado de tramitación de este proyecto para que toda la comisión lo tenga claro respecto de qué es lo que ocurrió en Economía, en Hacienda, cuáles son las normas que se deben ver en este caso, si vemos proyecto entero, etcétera. Presidente, este es un proyecto que fue enviado en su oportunidad a la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda como comisiones técnicas. Por lo tanto, para ser informadas en general y en particular por ambas comisiones. Luego se resolvió que lo viera en el primer informe solo la Comisión de Economía y que la Comisión de Hacienda lo considerara en el segundo informe, pero como técnica, no respecto de las normas solo de su competencia. Entonces, este proyecto llegó a la Comisión con un segundo informe de la Comisión de Economía, en que la Comisión de Economía reglamentariamente se pronuncia sobre las indicaciones que se formularon al proyecto.
Y después pasa que fueron 63 las indicaciones. El proyecto tiene 26 artículos permanentes y 6 artículos transitorios. Pero cuando pasa a Hacienda, en aplicación de la norma del artículo 41 del reglamento, la segunda comisión se pronuncia sobre el texto que viene del anterior y no ya respecto de las indicaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos abierto en este momento los 26 artículos permanentes y los 6 artículos transitorios. Nuestra competencia, por lo tanto, es más amplia que la que tuvo la Comisión Técnica de Economía en el segundo informe. Lo que se ha hecho en otras oportunidades respecto de casos similares es que la Comisión resuelve, habitualmente por la unanimidad de sus miembros, ¿no?, analizar solamente las normas que fueron objeto de indicaciones en la comisión anterior o que fueron objeto de modificaciones en la comisión anterior. Y aquellas disposiciones que, si bien no tuvieron indicaciones o modificaciones, le parece a la comisión que es importante revisar y, si es del caso, enmendar, para lo cual se puede solicitar incluso un plazo adicional para presentar indicaciones acá. Entonces, la idea en el día de ayer de la presidenta de la comisión era que se informara a los miembros de la Comisión de Hacienda de esta posibilidad para que se encomendara a los equipos asesores revisar el proyecto, ver si había algo que les interesara analizar en especial, y si era el caso también conversar con los equipos del Ejecutivo. Ya, lo que vamos a hacer en esta ocasión es escuchar la exposición de la subsecretaria y su equipo. Quizás también aprovechando que está el senador Edwards, que participó en este proyecto en la Comisión de Economía, también escuchar sus puntos de vista. La presidenta titular de la comisión efectivamente había propuesto en este tema que los equipos de cada uno de los senadores trabajen en conjunto y revisen con el Ejecutivo las disposiciones que puedan ser particularmente discutidas. Entiendo que hay temas de gobernanza de este fondo respecto de respecto a la gobernanza del fondo que se crea a propósito del impuesto especial del turismo. Ya hay otros aspectos más que probablemente vamos a querer revisar, pero hoy día vamos a hacer una primera vuelta y análisis sobre este mismo proyecto. Así que le sugiero, no sé, senador Edwards, si quiere comenzar usted o subsecretaria Heidi, bienvenida, por supuesto, y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores. Efectivamente, este es un proyecto que lleva su tiempo de tramitación y en el cual hemos ido perfeccionando el proyecto tanto en la tramitación en la Cámara como también en la que tuvimos en la Comisión de Economía del Senado, donde no solo está, por supuesto, el senador Edwards por su intermedio, presidente, sino también el senador Saavedra, integrante de la Comisión de Economía. Por lo mismo, ambos ya conocen bastante el proyecto. Este proyecto tiene como objetivo reactivar el turismo internacional, que creo que es importante eso como dejarlo bien en claro, porque estamos hablando de turistas internacionales extranjeros y lo que se buscaba es recuperar la senda prepandemia y se tenía como meta el que por lo menos aumentara en 1 millón de turistas adicionales. Y para eso se incrementa el presupuesto de la promoción turística internacional del país y se fortalece su institucionalidad. Se genera una tasa de turismo al alojamiento de no residentes para permitir obtener recursos para incrementar el presupuesto del Fondo de Promoción Turística. Este tipo de tasa es usual en países como Europa, en Europa como Italia y España, pero además de, como lo veremos más adelante en las normas específicas, hoy día los turistas extranjeros no pagan IVA al alojamiento. Entonces también considerar eso, no es que estamos en ese sentido
en una posición ya distinta. Posicionar a Chile, por supuesto, como destino turístico, y para eso no solo atraer, creemos, turistas con algunos incentivos como los que están acá, sino también cómo hacemos esto que se vea al país más allá de solo el Fondo de Promoción Turística, y por eso se genera incentivo a los proyectos audiovisuales con políticas similares a las que existen hoy día en Nueva Zelanda o Colombia. Además de fortalecer políticas de consumo de los turistas extranjeros mediante la devolución del IVA. Esto también es conocido que existe en otros países como España y también en países de la región como Uruguay y Colombia. Y aprovechar también las condiciones naturales y logísticas de Chile para el destino de congresos y seminarios internacionales para competir con otros destinos de Sudamérica y de Centroamérica. En relación a este último punto y otros, por supuesto han habido bastantes temas que se han ido incorporando a propósito del debate legislativo. Entre ellos, el último que acabo de mencionar, tenemos aquí una lámina con aquellos acuerdos más relevantes que surgieron del debate y de la tramitación en la Comisión de Economía del Senado, como por ejemplo, efectivamente el dotar de una mejor institucionalidad en la promoción turística mediante la conformación de una comisión de promoción turística con amplia participación del sector privado. Es una comisión con una composición público-privada, con 15 integrantes, con diversidad de sectores turísticos y participación tanto de grandes de empresas como de pymes, e incrementar desde a 6 años el periodo de aporte fijo y variable a la promoción turística, establecer también una evaluación externa obligatoria al 5º año de funcionamiento de la ley para ser presentada al Senado y según eso, por supuesto, evaluar su pertinencia de continuar, modificar o eliminar alguno de los componentes de esta ley, como puede ser la tasa de turismo, la devolución de IVA, el mismo fondo para evaluar realmente cómo está funcionando. También se introdujeron mejoras al proceso de devolución de IVA a turistas para avanzar hacia un procedimiento más ágil y se incorporaron dentro de los beneficios tributarios, como lo señalé previamente, los consejos, los congresos y seminarios internacionales. En particular, el título 1 del proyecto trata de la devolución de IVA extranjero, del artículo 1 al 4, como señalé previamente, en línea a como existen otras jurisdicciones, se propone que los extranjeros que visitan al país puedan obtener devoluciones de IVA soportando la adquisición de bienes durables durante su estadía en el país. Aquí, por supuesto, precisar que se aplica solo a bienes durables, aquellos que los turistas llevan consigo y que no son de un solo uso y para consumo personal, por lo que no aplica a actividades comerciales o industriales. La solicitud se realiza dentro de 24 horas anterior al momento de abandonar el país, acreditando la calidad de extranjero y los documentos tributarios que acreditan las compras efectuadas. Se establece un mínimo del valor del bien a acceder a la devolución, que no puede ser igual o superior a 0,5 UF y con un tope de 15 UF de devolución. O recordar que esta es la devolución respecto del IVA. Entonces no es que es respecto al valor de la compra. Entonces estamos hablando del 19% del valor de una compra, que fue parte importante del debate, lo digo a propósito. Las dos cosas son respecto del 5 sí, así es. Y eso es a propósito del trámite administrativo, de las plataformas, de todo lo que se requiere operar para este sistema, que cuando el valor del bien es tan bajo, en realidad termina siendo más costoso la propia devolución que lo que se está adquiriendo. La devolución estará a cargo del Servicio de Impuesto Interno, que podrá de todas formas licitar obviamente la operación del sistema en línea con lo que ocurre en otros países. El título 2, que consta del artículo 5 al 9, establece una tasa de turismo
para personas sin domicilio ni residencia en Chile estarán sujetas a una tasa de 1,25 aplicado sobre el valor del alojamiento, sin considerar otros impuestos realizados en hoteles, aparhoteles, hosterías, residencias, cabañas, casas particulares también destinadas al hospedaje y cualquier otro establecimiento que preste el servicio de alojamiento. Recordar, como lo señalé previamente, que actualmente los extranjeros están exentos de IVA por concepto de alojamiento. Y esto sería una tasa bastante baja si uno piensa de 1,25. Cuando la reserva se realiza a través de plataformas digitales, será la plataforma la obligada a retener y pagar tasa. Recordar que esto ya se está haciendo. Acabamos de, con motivo de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario, desde el 24 de octubre, está en vigencia la norma que elimina el de minimis, que era el no pago de IVA o la exención de IVA para paquetes de menos de $41. Eso hoy día ya está vigente y por tanto todos pagan IVA, y lo que ha hecho Impuesto Interno es que las plataformas se han inscrito frente al Servicio de Impuesto Interno y son las mismas plataformas las que hoy día están cobrando ese IVA, y yo diría que no news, good news, como diría, entonces es algo que ha ido funcionando adecuadamente, y lo mismo ocurre con las plataformas de alojamiento, que hoy día, ¿no es cierto?, son el gran canal de usuarios, sobre todo extranjeros. Nadie viene desde un lugar donde recorre más de 2.000 kilómetros, por decir algo, para llegar a este país sin previamente haber visto dónde va a alojar. Por lo mismo nos parece que esto es una norma que ayuda también a la formalización de los distintos comercios y también igual a la cancha para todos. La recaudación de la tasa será mensual a través de la declaración mensual de impuestos. Eso también es algo que se perfeccionó durante la tramitación del proyecto, de modo que fuera por medio electrónico y bastante fácil, porque como parte de la tramitación del proyecto, especialmente con los alojamientos que son pymes, daban cuenta de que no sabían que tenían esta exención a propósito del no pago de IVA a los extranjeros, y por tanto se estableció un mecanismo más fácil. Después el título 3, de artículo 10 al 14, que es la de... Perdón, una pregunta muy cortita. Respecto a la tasa de turismo, las plataformas digitales van a estar encargadas de retener y pagar. También respecto de, o sea, no solamente de casas particulares y todo, sino que también de la hotelería establecida. Es decir, si algún extranjero viene, no sé, al Diego Almagro, al Sheraton, a las cadenas, igual es la plataforma respecto de ese impuesto la que hace la retención, ¿no? Que depende cómo haga también el extranjero, o sea, la reserva. Si que hace la reserva, claro, a través de... Sí, por supuesto. Si lo hace a través de las plataformas... Claro, si lo hace en la plataforma directa del hotel, no. Pero sí a través de Airbnb o de lo que sea de... Sí, para no poner ninguna publicidad. Sí, exactamente, sí. Ya. Respecto de la devolución de IVA a las empresas extranjeras que realicen producciones audiovisuales en territorio nacional, este es el título 3 de los artículos 10 al 14, se busca posicionar a Chile como un lugar atractivo para las producciones audiovisuales extranjeras, para el desarrollo de cortometrajes, documentales, series, películas. La mayor atracción de las producciones audiovisuales tiene múltiples beneficios. Por supuesto, aumenta el ingreso de divisas durante el rodaje, contribuye a mostrar el patrimonio cultural y natural de nuestro país y transfiere experiencia y conocimiento a la industria audiovisual local. Se establece un procedimiento de devolución de IVA a todos los servicios contratados en el territorio nacional por empresas extranjeras no residentes que realicen los proyectos audiovisuales. Para eso se crea un registro de prestadores locales de servicios relacionados a la industria audiovisual, que será administrado por el Servicio de Impuesto Interno. Aquí hay un cambio importante respecto de cómo ingresó el proyecto a la Cámara. Hoy día este registro lo lleva el Servicio de Impuesto Interno, quien consulta en caso de no tener toda la información al Ministerio de las Culturas. Las empresas no residentes podrán optar a la contratación del servicio a través de empresas de este registro para facilitar la operatividad de la devolución del IVA. Posteriormente, en el título cuarto, que son del artículo 15 al 18, que es la devolución del IVA por el desarrollo de seminarios y congresos internacionales, esto, como señalé previamente, es una muy buena idea y que se recogió desde la tramitación en la Comisión de Economía del Senado.
y lo que se busca es posicionar a Chile ya no solo desde un punto de vista de la industria audiovisual y que se pueda ver nuestro país en distintas series, películas, etcétera, sino también que vengan en lo que el turismo de congresos internacionales, que es un turismo que existe y que es una industria bastante importante, y por lo mismo que también a ese tipo de eventos se le devuelva el IVA asociado a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción del seminario congreso, salvo alcoholes. Existen antecedentes, de ahí al tiro contestamos eso, antecedentes que dan cuenta que los turistas que ingresan a este tipo de actividades gastan 3 veces respecto a aquellos que ingresan con un fin exclusivamente turístico. También aquí se establece un procedimiento de devolución de IVA a las empresas audiovisuales, similar a lo que estamos haciendo con las empresas audiovisuales. En este caso, Cernatur será el organismo a cargo de emitir el certificado que el seminario o congreso cumple con los requisitos para acceder al beneficio. Y, importante, por supuesto, tenemos una restricción porque queremos que realmente sea con turistas extranjeros. Por lo tanto, con una asistencia mínima de 10 personas y con al menos un 60% de ellas que sean extranjeros. Respecto de las bebidas alcoholes, no sé si Diego, pues, no sé si, o vemos las preguntas después, presidente, como te prefieras. Sí, gracias, presidente. Claro, a ver, lo que pasa es que en principio en los términos en los cuales está contemplado o diseñado el beneficio tributario es para todos aquellos servicios o adquisición de bienes que sean esenciales para el desarrollo de un seminario o congreso. O sea, en principio, el consumo de bebidas alcohólicas no es necesario para el desarrollo de un congreso o seminario. Sí, el arrendamiento de espacios, de equipos, eventualmente alimentación, porque hay algunos congresos que sí tienen asociado la alimentación. Entonces ese es el fundamento del por qué, en definitiva, ese tipo de adquisiciones de bienes no estarían contemplados. Desconozco si es que hay algún tipo de seminario o congreso internacional relativo a, digamos, al vino u otro tipo de alcoholes que pudiese entrar. Es un tema que podríamos analizar como una contraexcepción, digamos, pero en definitiva lo que se busca es que no sea, o sea, no se considera en principio algo necesario para la realización del Congreso. Uno tendrá que eventualmente estudiar algo como, a menos que ese sea el objetivo, digamos, la materia de, uno podría evaluarlo en esos términos, porque ahí sí sería esencial. No sé si me explico, habría un espacio para darle cabida en esos términos. Sí, creo que deberíamos buscarle alguna contraexcepción para productos que son muy simbólicos, importantes para Chile, como el vino, a lo mejor el pisco, en fin, para que lo busquemos. Eso, por supuesto, senador, Sí, parte del debate. Y después tenemos el artículo quinto, el título quinto, que es de los artículos 20 y 21, sobre el Fondo de Promoción Turística Internacional, que se crea en esta ley, destinado a financiar acciones de promoción turística internacional. Los recursos serán ejecutados a través del Servicio Nacional de Turismo. La ley compromete recursos que duplican el aporte actual que se realiza vía la ley de presupuestos de cada año, contando con un aporte base y un aporte variable. Este aporte es por 6 años. El aporte base es de 11.016 UTA, aproximadamente 10 millones de dólares al año. Por 6 años existiría el aporte variable en consideración al ingreso de turistas que el proyecto considera que permitirá duplicarlo a 20 millones de dólares al año. Durante el año 2030 se debe realizar el estudio de evaluación externa que mencionaba al inicio, que también es parte de los cambios que se hicieron a propósito del trámite en la Comisión de Economía del Senado. Después el título 7, los artículos 25 y 26, dan cuenta de un perfeccionamiento y mejora de la institucionalidad de la promoción turística. Después se me olvidan las preguntas, así que... En esto del Fondo de Promoción Turística, el monto fijo más el monto variable, de alguna manera está asociado a un cálculo de qué es lo que debiese significar los ingresos por el impuesto del 1.25.
Sí, ese es el variable. En la parte variable. Claro. Esos hasta 10 más. Es que sí, porque si nuestra meta es duplicar la cantidad de turistas extranjeros, en realidad al multiplicar el 1,25 por la cantidad de turistas extranjeros es lo que estimamos que podemos llegar a 20 millones de dólares, con el 10 como base. O sea, debería ser medio neutro desde el punto de vista fiscal. Okay. Respecto del fondo, porque vamos a ver el informe financiero, porque este es efectivamente un proyecto que sí genera gastos desde un punto de vista que hay un conjunto de exenciones como son para la industria audiovisual y los congresos que... Sí. Así es. Ya, entonces respecto de las mejoras en institucionalidad y promoción, se fortalece la institucionalidad a cargo del diseño y acciones de promoción turística mediante la comisión de una comisión de promoción turística internacional, como dije, con integración público-privada, 15 integrantes. Su propósito es presentar el plan de marketing internacional. 5 representantes son del sector público, por tanto tiene una mayoría del sector privado. 9 representantes del sector privado, 4 de los cuales deberán provenir de cada una de las macrozonas, dividido al país en 4 macrozonas. Asimismo, al menos un representante deberá pertenecer al sector de agencias de viaje o tours operadores, uno a los de los alojamientos y uno de restaurantes y similares. También se considera un representante de los gobiernos regionales, porque efectivamente se espera un rol, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales a propósito de la promoción turística de sus territorios. La idea es que ese representante corresponda a las propias formas de asociación que tienen los gobiernos regionales. Hoy día tienen una gran asociación, pero se entiende que es la que tenga mayor representatividad. Se fortalecen comités de mercado, órganos colaboradores de carácter público-privado encargados de proponer al Servicio Nacional de Turismo las acciones específicas de promoción en mercados priorizados por el Plan de Marketing Internacional. La comisión tomará sus decisiones en la mayoría, con una mayoría de 2/3 de sus integrantes. Esto es a propósito de que se pueda efectivamente trabajar en una lógica más bien de consenso. Eso obliga el quórum de ese tipo. El presidente del comité será encargado de convocar a las comisiones. Sin perjuicio de ello, la mayoría de los miembros podrán citar a la comisión a sesionar y o pedir la realización de votación con un número de 2 veces por semestre. La comisión no podrá tomar decisión de utilizar recursos en ningún fin ajeno a la promoción del país en exterior y regirán estrictamente todas las normas de probidad en el uso de los recursos públicos. Los integrantes de la comisión deberán cumplir con las normas de probidad aplicables. En general se refiere a la declaración de patrimonio e intereses y ese tipo de medidas. El título 6, con los artículos 22 y 24 de fiscalización y sanciones. Los municipios deberán fiscalizar a los establecimientos, que los establecimientos turísticos cuenten con las patentes respectivas. Obviamente, como en cualquier cosa, cualquiera puede denunciar que la no tenencia de la patente comercial. Los establecimientos que no cuenten con patente tienen una sanción con una multa de 1 a 5 UTM por cada mes de incumplimiento. En el mes de septiembre de cada año, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría del Turismo deberán informar a las comisiones de Economía de la Cámara y del Senado respecto al resultado de los beneficios contenidos en el título 3 y 4. Eso se refiere en particular al tema de la industria audiovisual y también a los congresos y la recaudación de la tasa de turismo y el funcionamiento del fondo. Y por último, está los efectos fiscales, que de alguna forma algo adelantamos brevemente. Esto es un cuadro resumen del informe financiero con la recaudación de la tasa con su estimación. Bueno, este es un proyecto que nosotros presentamos, a ver si tengo acá la fecha exacta, a trámite en mayo del 2024. Como parte de los distintos proyectos de ley que se priorizaron a propósito del pacto fiscal y en particular aquellos proyectos de ley que para nosotros tenían especialmente una lógica de impulso al crecimiento de ciertas industrias. Entre esos está permisos sectoriales, que ya se encuentra totalmente tramitado. Este es uno de los que quedan
todavía sin tramitación. También está, por ejemplo, el cabotaje marítimo, que también está totalmente tramitado. Este proyecto forma parte de ese mismo paquete. Por lo mismo, en su informe financiero tenía la expectativa de poder haber estado totalmente vigente durante el año 2025. Bueno, eso ya no ocurrió, por razones obvias, estamos en diciembre. Sí nos gustaría el poder lograr su tramitación para que tenga efecto en la promoción de nuestro país durante el año 2026. Por lo tanto, todo este informe financiero requiere ser desfasado respecto de sus proyecciones anualmente, como está aquí desde un punto de vista del 2025, pero todo el resto sigue siendo totalmente válido. ¿Cuál es la recaudación de la tasa de alojamiento? El gasto tributario por devolución de turistas a extranjeros, el gasto tributario por devolución de la industria audiovisual, el gasto tributario por devolución de seminarios, que es algo que, como señalé, se integró en la Comisión de Economía, los mayores ingresos por concepto de la... Perdón. ¿Mayores o menores? No, sí, claro, por eso, pero es que estaba en la siguiente. Aportes del Fondo de Promoción Turística. Entonces, ahí está lo que equivale al 1,25 que usted señalaba, presidente, por su intermedio, y después están los mayores gastos en total. Eso es como el resumen del informe financiero. Eso es, presidente, no sé si consultas, por supuesto, estamos. Ante la pregunta, quizás el senador Edwards. Gracias, presidente. Es un gusto estar acá, saludar a la subsecretaria, también a los colegas, a todos los presentes. A ver, yo creo en general esto es un buen proyecto, es un proyecto que la industria considera que es relevante, que si se hace si se hace un buen plan de marketing, porque lo que ocurriría con esto es que se hace un plan de marketing, ¿no es cierto?, internacional, se puede promocionar Chile como destino y eso favorece el turismo en general. También pareciera haber bastante información internacional en que países que han hecho desarrollos de esta naturaleza con planes de marketing han logrado mayores tasas de visita. Así que es un proyecto y creo que hay que tratar de mejorar lo más posible para poder avanzar. Eso es una consideración general. Voy a hacer 12 comentarios, que son los dos comentarios principales. Por supuesto que si los senadores de la comisión deciden hacer una mesa de conversación, nosotros estamos disponibles a participar con ella, así que así se determina. Pero hay dos cosas iniciales que sí me gustaría comentar para fortalecer el proyecto. El proyecto tiene una tasa de impuesto del 1,25% entonces en el hospedaje, que trata de simular, digamos, la cantidad de recursos que llegarían a este fondo. Ahora, el manejo de este fondo está entregado a una comisión, como ustedes lo pueden ver en el artículo 23, que es la Comisión de Promoción Turística Internacional, que es la que va a determinar, digamos, cómo se va a manejar estos recursos. La composición está hecha de manera de que hay 6 personas más ligadas al sector público y 9 personas más ligadas al sector privado, pero cualquier decisión requiere de 2/3. Así está hecho para lograr que trate de funcionar, como decía la subsecretaria, en base a consenso. A mi juicio, pero sí tiene, creo que, un problema que ojalá se pueda cambiar, porque cuando uno dice van a haber representantes del sector privado, es muy importante que esos representantes del sector privado sean representantes del sector privado y no sean los electos por el gobierno que le acomodan para que estén representando al sector privado. Esto es especialmente importante para empresas que son más chicas, que pueden ser más fácilmente apoyables por el Estado para efecto de sus votos en la comisión para la determinación del plan de marketing, por ejemplo. El artículo 23 tiene 2 párrafos que a mi juicio desnaturalizan el espíritu con el cual se presenta esta comisión, que es que haya una representación verdadera del sector privado para que el plan de marketing esté orientado no a los intereses quizás del gobierno de turno, sino a los intereses para lo cual se crea esto, que es para atraer la mayor cantidad de turistas que dejen la mayor cantidad de recursos en Chile. Y son los siguientes. Los representantes del sector privado señalados a la letra G, que son los 9, serán nombrados por el ministro o ministra de Economía, Fomento y Turismo mediante una resolución dentro de una nómina pública elaborada por el subsecretario o subsecretaria de Turismo en base a las personas propuestas por los representantes de las organizaciones que se indican en el mencionado literal.
Por supuesto que en algún momento tiene que haber una calificación de la autoridad pública de quienes son parte de la... El problema es que esto se hace a través de un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Economía y Fomento y Turismo, que determinará el procedimiento mediante el cual se realizará la designación, nombramiento y remoción de sus integrantes, así como también la duración de sus cargos y las demás materias relativas al funcionamiento de la Comisión y de los comités de mercado y comités macrozonales que señala el artículo 24 de la presente ley. Sin prejuicio de lo anterior, la duración de los cargos no podrá ser inferior a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que se configura, a mi juicio, para los señores senadores de la Comisión de Hacienda? Se configura una recaudación fiscal a través de un impuesto, pero un ente que está total y absolutamente dominado por el gobierno de turno. Claro, uno podría decir, es que el gobierno de turno va a ser del lado mío, del otro lado, está bien, porque va a ser la persona que haga el reglamento. Pero la verdad de las cosas es que esos 9 representantes del sector privado son nombrados por el gobierno. Y el 50%, como dice otra, que me parece bien, digamos, que tiene por lo menos mi aprobación, el 50% de esas personas tiene que representar a sectores pymes, que son más fácilmente convencibles, ¿no?, a través de ayudas estatales, por ejemplo, capturables. Entonces, a mi juicio, para que sea más creíble el funcionamiento independiente de esto y represente los intereses de los chilenos y también de quienes están, los trabajadores y las personas que están en la industria, que es una industria que tiene una gran cantidad de pymes, una gran cantidad de pymes, tiene que ser que el nombramiento de estas 9 personas, que van a ser los que van a votar por el plan de marketing, sean, por supuesto, estén distribuidos geográficamente, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, una persona que está abogando por el turismo en Ñuble, en Arica o en la región de Magallanes, pero que sean personas que representen a gremios, literalmente, como se ha dicho, el sector privado, que agrupen, pero que sean independientes de las decisiones del gobierno para que puedan tomar decisiones o por lo menos representar los intereses, en el fondo, de que... de lo contrario, si esto está completamente tomado o determinado por el gobierno, a mi juicio es una pequeña reforma tributaria, nada más. Porque este fondo va a ser utilizado. Además hay otra cosa. Este comité tiene su principal deber en la relación de un plan de marketing internacional. ¿Qué es un plan de marketing? Es algo bastante debatible. Y también se puede prestar para cosas que yo sé que no es la intención, por cierto, de ningún gobierno y menos de la subsecretaria, y eso, pero se puede prestar para, por supuesto, participaciones de Chile en ferias, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién va a la feria? Entonces, ¿quién va a la feria? ¿Quién va a la expo? Si tú tienes la decisión completa, no está claro que las decisiones se tomen finalmente los intereses que se quieren. Entonces, para mí, la composición de la comisión es una comisión razonable por la cantidad, pero la designación para mí es problemática y a mí por lo menos me deja un poco disconforme con el proyecto. Hay otra cosa que solamente la voy a mencionar por la importancia que tiene, pero que esto se incorporó, digamos, buenamente en la conversación en la Comisión de Economía, que es que por lejos el turismo que más deja recursos es el turismo en seminarios. El turismo en seminarios o sea, la persona que viene por un seminario viene pagado por empresas, por gobiernos, viene por cosas específicas, son profesionales de alto ingreso y por lo tanto es el tipo de turismo que tenemos que favorecer con mayor fuerza. Acá lo que se está proponiendo, que es un avance por cierto, y de hecho se conversó, pero yo creo que se podría mejorar, es que el 60% de los participantes tiene que ser extranjero. Entonces lo voy a hacer en el caso del vino. Usted hace un seminario extranjero y vienen 500 extranjeros. Maravilloso, deja una cantidad de plata increíble. Pero basta que participen 500 chilenos vinateros para que ya no tenga la posibilidad de la evolución del IVA por cómo está redactado. Entonces, yo creo que nosotros debiésemos avanzar, y esto ya es de política pública, no es tan en algo como el mismo gobierno lo está haciendo para la industria audiovisual. En el caso de la industria audiovisual, lo que está diciendo el gobierno es, si usted viene con ciertas restricciones a hacer un proyecto audiovisual y gasta más de $25.000, acuérdame, $20.000, $25.000, ¿cuál era la...? No, el mínimo. No podrá ser inferior a 25. Ya, bueno, no sé, en el artículo 11 creería que en el punto 2 no hay... Sí. Ya. Bueno, por supuesto que lo mejor es que no tenga límite. Yo me refiero al límite de ingreso. En el caso del turismo de $25.000, ¿no es cierto? Lo estoy buscando
Sí. En el caso de turismo de seminarios, creo que debería ser igual. O sea, el hecho de que ya lleguen 60, 70, 80, 90 personas del extranjero ya nos va a dejar muchos recursos. Si nosotros exigimos 60%, eso va... El organizador del seminario lo que va a tener que hacer... $25.000. El fondo lo que hacen con audiovisual es, le pone un mínimo de $25.000 y de ahí en adelante, muy bien, usted tiene la posibilidad de descontar el IVA. Debiésemos avanzar en una situación similar para el turismo de seminario, porque de lo contrario lo que va a tener es que para poder tomar el beneficio del IVA, lo que van a hacer los organizadores es restringir fuertemente la presencia de chilenos para poder mantener el 60% de personas extranjeras. Y como esto es lejos, pero por lejos lo que más trae recursos, aquí está donde lo que nosotros tenemos que, a mi juicio, fomentar con mayor fuerza. El resto de las cosas, obviamente, se podrán ver, si es que así la Comisión lo estima, en conversaciones lideradas por los asesores. Gracias, presidente. Gracias, senador Edwards. A propósito de lo último que comentaba el senador, me llamó la atención, subsecretaria, los cálculos de ingresos que ustedes estiman que las producciones audiovisuales en Chile pueden generar bastante más recursos que los seminarios. Y yo tiendo... Justamente lo que quería decir es... no, pero vale... El raciocinio es inverso, pero es lo mismo. Justamente. Y yo diría, así intuitivamente, que el negocio de los seminarios es muchísimo más grande que el de las producciones audiovisuales. Y tengo una duda en el tema audiovisual, porque me da la impresión, no encontré una norma que tuviera algún tipo de restricción, de que así como está puesto, a casi todas las producciones audiovisuales o productoras audiovisuales chilenas les conviene usar a un extranjero, no sé, un peruano, argentino o boliviano, para que toda la producción y la contratación se haga desde la persona jurídica extranjera y ahorrarse inmediatamente el IVA. Entonces creo que podemos estar haciéndonos una... No sé cómo se soluciona esto, pero sería en principio tan sencillo operar desde una plataforma extranjera para contratar toda la producción. Entonces me gustaría si pudiéramos aclarar ese punto. Pero en los costos yo creo que o están subestimados los de seminarios o están sobreestimados los de las producciones audiovisuales. Pero no me calza, reconozco que intuitivamente esa situación. No sé, senador García, si usted tiene algún comentario. Una consulta. La tasa del 1.25, que es solo sobre alojamiento, ¿verdad? Sobre el valor de los alojamientos, ¿qué comparación internacional tiene? Esa es mi pregunta. Gracias. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio voy a contestar alguna de las preguntas y otra le voy a dar la palabra a Diego, si le parece. Quizás me voy a centrar sobre todo en la parte de la institucionalidad a propósito de la comisión. Nosotros entendemos las aprensiones que plantea por su intermedio el senador Edwards, pero la verdad es que lo que tratamos de recoger es justamente una composición de comisión donde no prime ningún interés de nadie por sobre del otro, sino que prime el interés del país por tener la mejor promoción turística. Por ello, si uno mira el artículo que está en la página 29 del comparado, hablamos de 9 integrantes versus nosotros cuando partimos este debate en la Cámara. Primero no teníamos una composición con más privados que públicos, era paritaria en términos de ambos dos. Y esto fue derivando en cómo lográbamos, de hecho, para ser bastante clara, porque además eso es algo público, en el debate de la Cámara finalmente las normas que tenían que ver con la institucionalidad del fondo no fueron aprobadas. Algunas de ellas, o sea, existía
la institucionalidad a medias, digamos, pero no tanto su composición. Por lo tanto, esto ha sido el debate, más diría yo que los otros temas que se han ido en general acordando, etcétera. Pero efectivamente en cómo uno logra una composición que refleje la diversidad del sector turístico no es tan fácil. Y por lo mismo es que llegamos a esta composición y con 9 integrantes del sector privado. Y si uno revisa el artículo, dice, 5 deben pertenecer a entidades que representen o tengan su domicilio en cada una de las macrozonas, indicadas en el artículo 25. O sea, ya hay un tema regional que hay que llegar a acuerdo en cómo se distribuyen los integrantes entre las regiones. Y uno no podría decir que una región va a primar o no respecto de sea el gobierno el que decide, porque en realidad uno espera que justamente ese debate se haga al interior de las regiones, con los gobiernos regionales, cómo se seleccionan esos distintos integrantes. Después dice, asimismo, al menos uno deberá ser representante de las agencias de viaje y tour operadores. Uno podría decir, bueno, ese necesariamente tiene que ser de la región metropolitana, pensando en su domicilio. Puede ser que no, que alguien diga, mira, en realidad a lo mejor uno de los macrozonas también debería ser un tour operador. Digo a propósito de la complejidad que es llegar a eso. Un representante de alojamientos turísticos, nuevamente, tendría que ser esa persona de un lugar en la región metropolitana, de una gran federación, o en realidad también puede haber un cruce con regiones. Después dice un representante de restaurantes y similares. Entonces, ¿qué nos pasa? Que si nos quedamos solo con la lógica de los gremios, esos gremios normalmente tienen presencia nacional y están radicados en la región metropolitana con una visión. Yo, en general, lo que dicen los mismos gremios es que no necesariamente muestra la diversidad que existe a lo largo del país. Por lo mismo es que este debate ha sido un debate. Nosotros lo único que buscamos con este proyecto de ley es que esa comisión sea lo más representativa del sector turístico. Acabo de dar de 3 ejemplos, ¿no? Tour operadores, alojamiento, restaurantes. Y así sigue la norma. Asimismo, ninguno de los servicios turísticos podrá tener más de 3. Es decir, si alguien viene de una región que representa un mismo sector turístico que son el representante, si uno quiere, que no es regional, bueno, que no lleguen a ser más de 3, para que no solo hablemos de alojamiento o no solo hablemos de tour operadores o no solo hablemos de restaurantes. Y después dice, por último, a lo menos 3 miembros de la comisión deberán ser representantes de las entidades pequeñas y medianas empresas. Entonces, el cruce de todas estas características nos permite dar cuenta de que va a haber una diversidad y que aquí no hay ningún tipo de captura de nadie. Nosotros lo que estamos realizando acá es una política pública, público-privada, para promocionar al país de mejor forma para atraer turistas extranjeros. Si hay una mejor fórmula para lograr esto, por supuesto, bienvenido, pero lo que no puede ocurrir es que no sea el ministro de turno que haga el acto administrativo. Aquí hay recursos públicos en una comisión. Entonces, por eso mismo es que tiene que nombrarlo el ministro de Economía, porque además es de donde pertenece el Cernatur y también la Subsecretaría de Turismo, dicho sea el caso, y un reglamento que nos parece del todo necesario. Algunas de esas normas, por ejemplo, si en el debate consideran que deberían quedar expresas a propósito del reglamento, doy un ejemplo, en las distintas comisiones, que no sea el ministro de turno el que decida cuándo sale o no sale un integrante. Obviamente eso es parte de las cosas que uno busca en una buena comisión, ¿no? Que una vez que se nombran, las personas duren un periodo, salvo que obviamente la persona quiera renunciar, que eso es parte de las cosas que siempre pueden ocurrir, o genere una inhabilidad importante a la hora de la comisión. Ese tipo de cosas uno las puede dejar como temas de cómo uno deja de ser comisionado, que dicho sea de paso, me parece que estaban dentro del proyecto aquí mismo. Cuál es el plazo de duración, ese tipo de cosas creo que también resguardan el tema. Ahora, respecto de los otros temas del comercio, efectivamente nosotros, así como el senador Galilea, bueno, presidente hoy día de la comisión, plantea el tener resguardos de que esto no se maluse, porque aquí todos estamos por el objetivo de traer, efectivamente, promocionar al país
y tener ese tipo de beneficios para que cumplan el objetivo, que es traer mayor cantidad de turistas extranjeros y la industria, etcétera. Entonces, así como tenemos algunas normas que ahí las va a explicar Diego para ver cómo logramos que esto no ocurra en el sector audiovisual, lo mismo nos preocupa del sector del turismo de seminario, ¿no? Que no se vaya mal utilizar y que al final del día, yo así como el ejemplo que plantea por su intermedio el senador Edwards, no vaya a ser al revés, que tengo dos gallos que vienen fuera de Chile, extranjeros, uno el speaker, el gran speaker que le viene a hablar a puros chilenos y tengo exención tributaria. Lo digo porque puede ocurrir, ¿no? Un premio Nobel viene a hablar a Chile, cualquier disciplina, no voy a decir economía, pero cualquier premio Nobel, invitamos a puros chilenos y nos vamos con la exención del IVA. Creo que ese tampoco cumple el propósito. Entonces, tenemos que buscar en esta comisión cómo logramos que esas dos cosas sean conjugadas. Efectivamente, que no restemos a los chilenos de participar, sobre todo en congresos que pueden ser muy buenos para su desarrollo, conocimientos profesionales, etcétera, y para la propia industria chilena, pero que evitemos estos loops que uno sabe que pueden ocurrir. Entonces, eso es parte del debate. Nuestra propuesta era poner esos porcentajes y esos mínimos de cantidad de personas, pero si hay otra propuesta que resguarde de la misma forma el espíritu de la norma, no tenemos problema en debatirla. Y por último, respecto al informe financiero, efectivamente, claro, uno podría pensar de que en el N debería haber mucho más congresos y seminarios específicos que la industria audiovisual, pero la cantidad de inversión que requiere una producción audiovisual es mayor que la que requiere entonces más bien no tanto por la cantidad, sino también por el monto que significa una producción audiovisual. Por eso están las estimaciones, pero evidentemente podemos dar el detalle de cómo se llegó a esos números. Eso es, si le parece, pueda complementar mi respuesta, Diego. Gracias, presidente. Sí, respecto del beneficio a los proyectos audiovisuales, efectivamente era una inquietud de que esto no se transformara como en el cierre de empresas como incluso publicitarias chilenas, digamos. Entonces ahí lo que se hizo fue primero poner que no tienen derecho al beneficio aquellos proyectos audiovisuales cuyo destino es exclusivamente el país. Por ejemplo, un comercial. Entonces, si yo quiero grabar un comercial en Chile y contrato a una empresa extranjera para que lo haga, pero en definitiva el comercial, su objetivo es exclusivamente Chile, no accede al beneficio, por mucho que venga una empresa extranjera. Entonces ahí se resuelve, digamos, en principio, parte relevante, digamos, del problema. Y otra incorporación que también se hizo, que tiene que ver con, fundamentalmente, proyectos con financiamiento diverso. Es decir, hay proyectos que, por ejemplo, requieren o obtienen recursos públicos, son desarrollados por empresas audiovisuales chilenas en conjunto con empresas extranjeras. Entonces la pregunta era, bueno, ¿pueden acceder o no? Sí, pueden acceder, porque en la medida que su destino no sea exclusivamente el país, pero adicionalmente se pone una restricción, y es que la devolución solo procede respecto de bienes que no hayan sido adquiridos con fondos públicos, porque si no, ahí sí que estoy entregando dos beneficios. O sea, yo entrego fondos para la realización del proyecto audiovisual, no puedo después devolverle además el IVA que se pagó con fondos públicos, digamos. Es como estaría dando un subsidio más que una devolución. Entonces, esas dos restricciones son las que se pusieron respecto del mundo audiovisual. Sobre seminarios, a propósito, por su intermedio, presidente, lo que señala el senador Edwards, quizás se puede poner distintos criterios, ¿no? Es como un mínimo de 100 y 60 o cuando al menos los extranjeros sean tantos y representen quizá una fracción menor. Ese tipo de situaciones pueden ser, claro, algo que nos permite dar flexibilidad, entendemos, a que no haya una restricción como tan binaria. Yo creo que eso se puede trabajar. Y sobre la tasa de turismo, respecto a la consulta del senador García, a ver, no existe un único mecanismo. Hay países que establecen cuotas, un monto fijo. Pero lo que sí se observa a nivel comparado es que
en ningún caso, sean montos fijos o sean porcentajes, superan el 2% del monto pagado por el alojamiento. La mayoría ronda entre el 1 y el 2%. De hecho, el proyecto original consideraba un 1,5, que era justo, digamos, en el promedio, digamos, de lo que se observaba internacionalmente, y dentro de los acuerdos a los cuales abordamos en la Comisión de Economía fue ajustarlo más o menos a los aportes, a los mayores aportes al fondo, y por eso quedó en 1,25 y por lo tanto está dentro del rango. Entonces no todos son porcentajes, pero cuando uno observa los que tienen tasa fija, aún así está pensado en no superar un 2% del valor del alojamiento. Y como decía la subsecretaria, es importante recordar que son conceptos que no pagan IVA. O sea, el alojamiento, y esto es internacional, el alojamiento turístico de personas no residentes, por regla general, a nivel internacional, está exento de IVA. Entonces no se produce, digamos, una competencia como un sobrecosto frente al turista nacional. Y eso nos permite, digamos, tener ese espacio. Eso, presidente. Muy bien, gracias, Diego. Vamos a dejar hasta aquí este proyecto hoy. Vamos a designar a nuestros equipos de trabajo para que se hagan cargo de todos estos temas que pueden ser mejorables, que interactúen, por supuesto, con el Ministerio de Economía. Diego. Perdón que lo interrumpa, presidente. Solo que nosotros hemos tenido 2 reuniones con asesores donde se han levantado algunos puntos que quizás se los podemos transparentar en la comisión. Una era un ajuste respecto de seminarios, que tenía como una norma buzón que preferíamos como mejorar. También salió el tema de los participantes, como ha mencionado el senador Edwards. Salieron algunos ajustes respecto de la devolución de IVA a turistas extranjeros respecto del pasaporte, que no se fueran a generar diferencias. También estamos, porque dice un pasaporte emitido por un país extranjero. Entonces empezaba la discusión de donde resida la persona. ¿Cómo se puede verificar eso? Entonces, que a lo mejor basta decir pasaporte extranjero y eliminar el requisito de la residencia. Y esos son los que tengo en la retina, sin perjuicio de los demás temas que hayan salido, pero hicimos una exposición a los expositores, a los asesores, y quedamos a la espera de, evidentemente, esta sesión para tener siguientes sesiones. Digo, solo para que un trabajo que va a ser la continuación de algo que ya estamos realizando. Gracias, presidente. Perfecto. Vamos a esperar este trabajo y ahí se presentarán las indicaciones del caso y resolvemos el proyecto. Muchas gracias, subsecretaria Diego. Alcanzamos a darle una mirada a incendio, me imagino está la ministra.
Bien, muy buenas tardes, ministra. María Ignacia Fernández. ¿María Ignacia o Ignacia, no? María Ignacia. No se me salió porque yo tengo sobrina, María Ignacia. Así que... Y sus asesores, Rocío Norambuena, Sergio Herrera, de CONAF, Rodrigo Illesca, Catalina Núñez, Rolando Pardo y Maximiliano Guíñez. ¿Están todos? Bien, vamos a iniciar la revisión de este proyecto en Hacienda, que tiene por objeto revisar varios artículos. Pero hoy, dado los tiempos, y les pido disculpas el poco tiempo, de hecho, dado que nos alargamos los otros proyectos, vamos a escuchar solo una exposición por parte del Ministerio de CONAF y después vamos a ver cómo seguimos avanzando. Existen dudas en varios de los integrantes de la comisión respecto a algunos aspectos del proyecto que se van a ir explicitando en su momento para tratar de trabajarlo y llegar a razonables propuestas, ojalá comunes en esta materia. Así que tiene la palabra, ministra. Bueno, muy buenos días, o tarde ya. Senadores, por su intermedio saludar también a los senadores que nos acompañan. Bueno, el proyecto de ley que hoy día nos convoca tiene una muy alta relevancia, no solo para el Ministerio, sino que yo diría que bien transversal, atendiendo a su objeto de estudio, a la situación que estamos enfrentando anualmente cada vez con mayor fuerza. Basta recordar los mega incendios que hemos enfrentado el 2017, el 2023, el 2024, que han afectado miles de hectáreas para dimensionar la magnitud de aquello a lo que estamos llamados a discutir. Nosotros vemos con mucha prioridad la necesidad de reforzar los esfuerzos de protección y mitigación contra incendios forestales que hemos estado haciendo. Hemos hecho como gobierno, yo diría que en mucha coordinación y en mucho diálogo con el sector privado, un esfuerzo importante y creciente, además de coordinación y de articulación, de manera tal de estar mejor preparados para la situación de combate, pero sin embargo hay elementos de aquella capacidad de respuesta que no solo requieren de más coordinación operativa público-privada, sino que requieren de un ordenamiento jurídico fuerte que nos permita asegurar este marco regulatorio de actuación que de hecho no dependa de los gobiernos de turno y que nos permita efectivamente fortalecer nuestras capacidades de prevención y de mitigación. Por eso, señor presidente, a propósito de lo que usted señalaba inicialmente, nuestra disposición, por cierto, es a buscar los acuerdos transversales que permitan hacer este proyecto realidad. Así lo hemos hecho. Yo voy a comentar ahora, cuando hagamos la presentación, algunos de los acuerdos y, por lo tanto, modificaciones que se han ido haciendo al proyecto en fases anteriores, en particular en la Comisión de Agricultura del Senado, que justamente lo que dan cuenta es de la voluntad de ir incorporando las distintas miradas y contar con un proyecto robusto que nos permita, como decíamos, estar mejor preparados también en términos de las disposiciones legislativas. El proyecto de ley, voy a ir avanzando ahora con la presentación, que regula la prevención y mitigación de incendios forestales. Yo creo que es bien importante partir por eso. El foco del proyecto está justamente en prevención y en mitigación de incendios. Ingresó mediante un mensaje del presidente de la República el 3 de octubre del año 2023 para fortalecer nuestra estrategia de prevención contra incendios forestales y que, de acuerdo ya lo hemos visto, ¿no? La experiencia mundial, las ciencias climáticas son elementos cada vez más recurrentes y de mayor magnitud. El primer trámite constitucional, ahí tenemos el calendario de lo que ha sido la tramitación, finalizó con su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas el día 6 de marzo del año 2024. Y durante su segundo trámite constitucional, el proyecto ha sido conocido y fue aprobado en enero de este año en la Comisión de Agricultura del Senado, que es donde les decía que se hicieron algunas incorporaciones importantes que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, estamos ahora actualmente en la Comisión de Hacienda para su revisión. El proyecto, sí, ha estado aquí. Sí, ha estado aquí sin movimiento. Madurando, exactamente. En reflexión. Así es.
Claro. Por eso que estamos muy contentos de estar aquí hoy día, porque bueno, yo asumí el 21 de agosto como ministra y desde la siguiente semana de eso que hemos estado de mi parte, porque ya el gobierno previamente lo había hecho, claro, intentando que esto ocurra. Así que... No. Por eso dije el gobierno, pero yo en particular puedo dar fe de que desde esa fecha estamos intentándolo. Bueno, el proyecto cuenta con 48 artículos permanentes distribuidos en 5 títulos, más un título de artículos transitorios que tiene 8 disposiciones que se estructuran de la siguiente manera, que podemos ver ahí. Un título preliminar con 4 artículos, un título primero de la prevención y mitigación de incendios forestales, que son 3 párrafos y 21 artículos. Un título 2 de otras normas para la prevención y mitigación de incendios forestales, que corresponde básicamente a lo que se incorporó en la Comisión de Agricultura acá en el Senado. Después un título sobre fiscalización, uno siguiente sobre infracciones y sus sanciones, y el título 5 de modificaciones a otros cuerpos legales, además de, como decíamos, los artículos transitorios. El objeto de la presente ley es establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes para prevenir y mitigar, así como para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales en el territorio nacional. La ejecución de los instrumentos de esta ley se encuentra dentro del marco de en lo que hace referencia al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, lo que conocemos como la fase de mitigación. Y creo que es bien importante insistir sobre aquello a propósito de discusiones que hemos tenido sobre, de hecho me lo preguntaban hoy día en la mañana en un punto de prensa, en una actividad que tuvimos, sobre medidas sancionatorias, medidas penales, en el fondo persecución del delito de incendio, que están contenidas en otros cuerpos legales y que no hacen a las ideas matrices de este proyecto, que pone el foco más bien en mitigación. Los principios, todavía estoy en el título preliminar. Los principios que están detrás del proyecto son el principio científico, corresponsabilidad y participación, la importancia del enfoque preventivo, de la territorialidad, educación y difusión y principio de coordinación. Estos son principios generales. Si ustedes quieren, después le podemos pedir a los equipos que los presenten con mayor detalle, pero creo que dado el tiempo, tiene más sentido avanzar hacia los temas más fundamentales del proyecto. Hay un tema aquí también importante sobre el artículo 4 del deber de actualización periódica, tanto de los instrumentos, acciones y las medidas complementadas en esta ley, de manera tal de que, en el fondo, el mandato a la revisión y actualización periódica. No se establece un tiempo concreto para esas revisiones, debido a que los diferentes instrumentos tienen diferentes diferencias, digamos, en sus tiempos de aplicación, y la idea es que el Servicio Nacional Forestal, que seguirá a la CONAF, tenga la obligación de monitorear y hacer las actualizaciones respectivas en los casos en que sea necesario. Definiciones, el capítulo de definiciones, que es el artículo 3, incorpora 23 conceptos. Yo quiero detenerme solamente a los que son los conceptos fundamentales de este proyecto de ley, que son 4. Mitigación de incendios forestales, que hace referencia, como decíamos, es donde se ubica el fondo fundamentalmente el proyecto, a las acciones o medidas realizadas previo a la ocurrencia de los incendios, con el propósito de disminuir o limitar los impactos adversos que pueda tener un incendio forestal sobre la vida de las personas, sobre los bienes, sobre la infraestructura y, por cierto, también sobre los ecosistemas. Las medidas de prevención de incendios, que son un poco anteriores incluso, acciones o medidas que tienen que ver con la gestión de riesgos de desastres destinadas a evitar que ocurran incendios forestales, abordando más bien los factores que las originan. Y los 2 conceptos claves de este proyecto, que son el de zona de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación. Las zonas de interfaz son aquellas zonas definidas en los planes reguladores intercomunales, comunales o seccionales, en las que tanto un bosque como distintas formas vegetacionales entran en contacto con los sectores edificados en áreas rurales o urbanas, y justamente son aquellas áreas zonas donde se produce mucho riesgo de que los incendios se expandan a las zonas urbanas por el contacto con bosques o con zonas rurales donde tienden a iniciarse los incendios de carácter forestal.
Y las zonas de amortiguación, franjas o terrenos que separan bosques o formaciones vegetacionales de sectores edificados que buscan limitar la continuidad de la vegetación de manera tal de amortiguar o retardar la propagación de los incendios forestales. Entonces, después hay un poco más de detalles sobre estos dos instrumentos en los artículos 5 y del 5 al 10. Aquí lo que podemos ver es cómo, bueno, las zonas de interfaz son definidas por las municipalidades o por el MIMBU, las CEREMIS del MIMBU, según corresponda, en los planes reguladores seccionales, comunales, intercomunales, o sea, se refieren más bien, en el fondo, a un instrumento de planificación urbana, pero que se hace cargo, como decíamos, de estas zonas de interfaz o de colindantes con zonas rurales. Y lo que hace aquí el proyecto es que incluye un procedimiento abreviado para la aprobación de estos planes reguladores de zonas de interfaz, porque hoy día son instrumentos viables, posibles, incluidos en estos instrumentos de planificación a los que hacíamos referencia, pero que, como bien sabemos y hemos visto en episodios anteriores, tardan mucho tiempo por el tipo de normativas que tienen, y aquí lo que se hace es que se define un procedimiento abreviado. Y otra cosa importante es que el proyecto contempla la posibilidad de que se realice una rebaja del avalúo fiscal de los predios que disminuya considerablemente su valor como consecuencia de la aplicación de las medidas de prevención o mitigación. Esto también fue algo importante que discutimos en su momento porque efectivamente, en el fondo, estas medidas pueden influir sobre las plantaciones, sobre la distribución de las propiedades privadas, y por eso es bien importante la posibilidad de una rebaja al avalúo como, en el fondo, de alguna forma, compensación por eventuales pérdidas derivadas de estas acciones de mitigación. Áreas de riesgo. También el proyecto hace una determinación de áreas de riesgo por niveles. Aquí hay un detalle de cómo el CERNAFOR tiene que hacer en el fondo, una determinación, ¿cierto?, del riesgo medio, alto o crítico de cada una de las distintas áreas, reconociendo las particularidades y las diferencias que se observan en los distintos lugares de nuestro territorio. Por eso hacíamos alusión al principio de la presentación a la importancia del principio de territorialidad. Y será tarea de CERNAFOR clasificar el territorio nacional de acuerdo a estos niveles, basándose en estudios realizados por el propio CERNAFOR como por información científica disponible. ¿Por qué son importantes? Porque es importante incorporar esta definición de áreas de riesgo, porque esta es la determinación para saber si un instrumento es o no aplicable en una zona determinada. Por ejemplo, en las zonas de interfaz son aplicables en zonas de riesgo medio, alto o crítico, mientras que hay planes de manejo preventivo que también va a, en el fondo, fiscalizar y llevar CERNAFOR, aplicables donde el riesgo es alto o crítico. Entonces hay distintos instrumentos vinculados a la determinación de distintas áreas de riesgo. Ahora, ¿qué tipo de acciones y medidas contempla el proyecto? Aquí, bueno, estas son cosas que, como decía, en el fondo, en el marco de las acciones del plan, ¿cierto?, de mitigación, de prevención y mitigación, se realizan hoy día, pero que no están definidas en ningún cuerpo normativo, y por lo tanto es importante poder avanzar en este sentido para dejarlas, en el fondo, como una acción permanente del Estado. El establecimiento de cortafuegos y de fajas combustibles, que, como decíamos, es algo que el MOP fundamentalmente en relación con CONAF y con los municipios realiza. La realización de cortas de cosechas, podas y raleos en zonas agrícolas, la extracción de combustible de origen vegetal, el manejo de residuos de faenas forestales y, bueno, distintas medidas para lograr la discontinuidad vegetal y, por lo tanto, la disminución del combustible en el territorio, que sabemos que es la principal, en el fondo, no causa en realidad la causa de la acción humana, pero en el fondo el principal riesgo donde se generan los incendios forestales cuando hay mucho combustible seco dispuesto en el territorio. Ahora, el artículo 13 hace referencia a pautas de prescripción técnica, que son los instrumentos de gestión forestal, es decir, los planes de manejo y los planes de trabajo que deben cumplir con estas medidas de prevención y mitigación. Estos son instrumentos que va a elaborar el Servicio Nacional Forestal y que
de hecho, ya existen, los aplican la CONAF para la aprobación de los planes de manejo forestales, y la diferencia ahora, una vez más, es que quedarían resguardados en un cuerpo legal de manera tal de que pasen a ser reconocidas por la legislación y reguladas para dar seguridad jurídica a los usuarios en términos de, en el fondo, de su aplicabilidad y también de su exigibilidad, porque hoy día, de hecho, también vemos a veces diferencias por regiones en términos de cuán estricto es el uso de estas pautas y de estos planes. El artículo 14 hace referencia a los planes de manejo preventivo aplicables a aquellos predios que cuentan con, aquí estamos hablando de bosque nativo, plantaciones forestales, formaciones xerofíticas que no cuentan con planes de manejo aprobados, es decir, que no tienen manejo hoy día y que en muchos casos pueden estar abandonados, aumentando el riesgo de incendios forestales. Aquí, en el fondo, el instrumento es distinto, no se requieren planes de manejo, justamente porque no hay manejo, pero para efectos de la eventual generación de incendios forestales sí es necesario que haya un instrumento de prevención. Zonas de amortiguación. Aquí vamos a las urbanas, ¿cierto? Mediante resolución fundada, sí, las zonas de interfaz urbano-rural a las que hicimos referencia antes son, en el fondo, las vinculadas a la normativa de planificación urbana, y las zonas de amortiguación tienen que ver con terrenos que separan bosques de zonas edificadas, pero fundamentalmente en zonas rurales, o sea, por lo tanto, en pequeños poblados de carácter rural. Y aquí lo que buscamos es que mediante resolución fundada se especifique la extensión, los aspectos considerados para su definición y las acciones o medidas que deban aplicarse conforme al nivel de riesgo que previamente va a haber determinado el Servicio Nacional Forestal para cada una de estas áreas. El proyecto incluye también artículos referidos al uso del fuego. Este también es un tema que ha estado muy en la polémica y en el debate público a propósito de incendios que se han producido en momentos donde no hay autorizaciones para quemas o por el descontrol del fondo de quemas no autorizadas. Entonces, la idea aquí es que la utilización del fuego de manera controlada, que hoy día es una herramienta que efectivamente es de mucha utilidad para la prevención y la mitigación de incendios, esté regulada a nivel legislativo, así como sus requisitos técnicos y las condiciones necesarias para disponer de quemas de carácter autorizada. El proyecto incluye un incentivo a la agroforestería, es decir, a quienes avancen con sistemas que han probado en otros lugares del mundo y en experiencias acotadas también en el país, de ser un aporte a la prevención y mitigación, donde se combina el terreno, la utilización del terreno, en el fondo con discontinuidades en la vegetación entre bosques, áreas ganaderas, áreas de plantaciones agrícolas, porque ahí se controla de mejor forma la cantidad de combustible y por lo tanto la idea es que en el caso de los propietarios que decidan incorporar estas prácticas de agroforestería, haya incentivos, como en el caso de los pequeños y medianos propietarios, la exención de cumplir con las obligaciones de reintegro establecidos en el DL 2565, y para los propietarios no pequeños y medianos, para los más grandes, solo deben reintegrar el 75% y no la totalidad. La idea es que al menos el 30% del terreno del predio se dedique a estas tareas de agroforestería, por lo que estábamos diciendo, por el impacto que tienen en el fondo en la mitigación, dada la discontinuidad del material vegetacional en la generación de incendios forestales. A continuación, otras normas que hemos incorporado de prevención y mitigación que surgen del trabajo de, como les decía, de la Comisión de Agricultura del Senado. Estas normas no estaban contenidas inicialmente en el proyecto. El proyecto llegaba hasta donde les acabo de mencionar y pasaba luego a los temas de fiscalización y sanciones, pero para robustecer el fondo, el cuerpo fundamental del proyecto en materia de prevención y mitigación, se incorporó una facultad a los comités comunales para la gestión de riesgos de desastre. La ley hoy día entrega a estos comités, que fueron creados en el marco de la ley que crea el SENAPRED,
facultades para instaurarlos como una instancia en que la comunidad pueda proponer también ahora al Servicio Nacional Forestal, en base a su información de las condiciones locales, la necesidad de establecer medidas de prevención y mitigación. Esto está muy inspirado en un programa que tanto la CONAF como el sector privado, con distintos nombres, tiene, que es el trabajo de las comunidades preparadas, pero en el fondo hoy día las comunidades preparadas son o voluntarias o al alero de las acciones que la CONAF realiza, y la idea aquí es facultar a todos los comités comunales para la gestión de riesgos de desastre, en el fondo de transformarse en comunidades preparadas. Acciones de educación y difusión, que en el fondo se faculta y se establece el deber del Servicio Nacional Forestal de realizar este tipo de acciones de difusión, de capacitación, de prevención, que, como decíamos, es un trabajo que, por cierto, hoy día se realiza, pero la idea es que quede establecido como un deber permanente de Sernafor la realización de esas tareas. Acciones de prevención comunitaria. El servicio deberá elaborar guías que contengan recomendaciones para la prevención comunitaria y de asistencia técnica para el cumplimiento de estas acciones en las zonas de interfaz urbano-rural y en las zonas de amortiguación, en el entendido en que, como son instrumentos nuevos, normativas nuevas, tanto el propio servicio como los municipios, como los gobiernos regionales van a requerir, en el fondo, asistencia técnica y apoyo, también los propietarios de los predios, para incorporar estas normativas. Otras normas para la prevención y mitigación que también incorporamos de esta fase y que fueron en su momento, yo diría, bien relevantes para destrabar en la Comisión de Agricultura la discusión del proyecto, son las de patrullaje preventivo, en momentos donde hay, en el fondo, botón rojo, alertas de muy alta probabilidad de ocurrencia de incendios por condiciones climáticas, de vientos, etcétera. La idea es poder exigir despliegues efectivos y coordinados con carabineros en estas zonas de mayor ocurrencia de incendios, que se realicen patrullajes con la intención de vigilar de esas áreas, sobre todo pensando, por un lado, sí, en medidas preventivas, de disuadir en el fondo a la comunidad de hacer acciones de riesgo, pero sobre todo evitar la comisión de delitos de incendio. Por eso la idea es que sean patrullajes acompañados por carabineros, también pueden ser labores desarrolladas por seguridad municipal, pero siempre en coordinación con carabineros. Eso es algo que se ha hecho en las últimas temporadas con bastantes buenos resultados, pero en el fondo solo por definiciones de la autoridad de turno y por coordinaciones, y no porque esté establecido en algún cuerpo legal. Y tareas de peritaje vinculados a entregar facultades específicas al servicio para que, en coordinación con los órganos del Estado competente, al servicio, me refiero a Sernafor, pueda realizar peritajes de manera tal de determinar las causas de la ocurrencia de incendios una vez que estos ya ocurrieron en los sitios donde ellos han ocurrido. Esta también es una capacidad que la CONAF ha ido fortaleciendo. Hemos avanzado en forma considerable en la cantidad de incendios que se investigan de parte de la CONAF en coordinación con fiscalías, pero una vez más, en el fondo, esta no es una facultad específica que tenga hoy día el servicio, sino que es algo que, dada la fuerza de los hechos, digamos, de la importancia de entender mejor las causas, se ha ido haciendo en coordinación con las policías. Eso sobre la incorporación de medidas de prevención y de mitigación adicionales a las que habíamos incorporado inicialmente en el proyecto. Ahora, espérenme esto. Aquí vamos sobre las sanciones, ¿cierto? Me bajó la duda de por qué es nuevo. Nuevo procedimiento sancionatorio administrativo. ¿Cómo? Porque el servicio ya, perfecto. Entonces, espérenme, aquí me perdí. ¿Dónde estoy? Estamos directamente, aquí estamos en fiscalización, nos falta fiscalización aquí. A ver, no está la lámina en la presentación, pero lo voy a decir de todas maneras, o no sé si está o nos perdimos, pero sobre el tema de fiscalización. Las normas de esta ley serán fiscalizadas por el Servicio Nacional Forestal, a excepción del cumplimiento de las acciones y medidas que forman parte, como ya decíamos, de los planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales, para los que ya existe una estructura funcional de fiscalización y sanción a cargo de los municipios. Los procedimientos, ahora sí vamos al tema sancionatorio,
en el fondo ante el incumplimiento, ¿cierto?, de estas normas, será instruido por el Servicio Nacional Forestal y, por lo tanto, se encuentra regulado en la misma ley. El proyecto actualmente distingue entre infracciones leves, graves y gravísimas, con distintos tipos de sanciones. Este también ha sido un tema de debate controversial por el monto de las acciones. Hoy día el proyecto está, como se señala en la diapositiva aquí presente, las infracciones leves serán sancionadas con amonestaciones escritas o una multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales, las acciones graves de hasta 2.000 unidades tributarias mensuales y las infracciones gravísimas de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de que esto es lo que hoy día está definido en el proyecto, nuestra voluntad, y así lo hemos estado conversando, es rebajar las multas por estas infracciones graves a un máximo de 1.000 UTMs y las gravísimas a 3.000, o sea, prácticamente a la mitad de las multas actualmente establecidas, por varias razones. Uno, para evitar el alto costo que esto pueda significar para pequeños y medianos propietarios, que justamente son los que tienen más dificultades de establecer por sí misma, en el fondo, las obligaciones que esta ley incluye. Y segundo, porque la experiencia comparada nos muestra que el efecto disuasivo de estas tan altas multas es mínimo, porque la gente tiene la sensación de, fondo, nunca la voy a pagar. En cambio, si son multas más acotadas, además de ser más ajustadas a las posibilidades reales de las personas, creemos que pueden tener un efecto disuasivo mayor. No obstante lo anterior, en el caso de los pequeños propietarios forestales, pequeños productores agrícolas también, el servicio bajo causa fundada, y así está establecido en el proyecto de ley, podrá rebajar hasta 1/3 la multa en casos determinados. Eso es, señor presidente, el texto completo del proyecto de ley. Y, por cierto, quisiera reiterar lo que señalábamos. Nuestros asesores ya han tenido conversaciones en el marco del trabajo de esta comisión, atendiendo, por ejemplo, este tema de las rebajas de las multas, y nuestra disposición a dialogar lo que sea necesario, a buscar los acuerdos para avanzar con el proyecto total. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ya estamos en la hora de término, pero no sé si quiere el director decir algunas palabras solo de cierre, así de... Bueno, por su intermedio... Bueno, junto con saludar, le agradezco esta instancia, de la exposición de nuestra ministra, porque para nosotros es fundamental poder contar con este instrumento que está referido principalmente a la prevención y mitigación de incendios. Tenemos el control, tenemos todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos establecidos, pero necesitamos esta otra patita de la mesa, que es precisamente para la prevención y la mitigación. Porque si tenemos una buena prevención, y acá está nuestro jefe del departamento, si tenemos una buena prevención, podemos evitar los incendios. Y si no tomamos eso, y quizá esta es una visión de Estado, ¿cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, salvar vidas? ¿Cómo podemos salvar la infraestructura? Tenemos nuestras casas, nuestros recuerdos, tenemos nuestros animales y la biodiversidad. Es enfocándonos con un tema de la prevención, y esta ley viene a reforzar y viene a formar parte del nuevo servicio, que es el Servicio Nacional Forestal, que tendría que empezar prontamente, y este es un aliciente y un apoyo también para nuestra gestión. ¿Cuándo opera ya? ¿Se publicó la ley? Está ahí en revisión el decreto con fuerza de ley, que está en la IPRES. Justamente este viernes tenemos reunión con la IPRES para... Claro. El DFL1, que hace toda la estructura ya de la CONAF, y después pasar a Cernafor, y ahí con todas las y los funcionarios que están, ¿no es cierto?, por solo el Ministerio de la Ley. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Les vamos a ir informando cómo seguimos la tramitación adelante, y sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.